Vamos a seguir nuestros estudios que estamos llevando hoy de acuerdo a nuestro libro Guía, Credo y Visión, que creo que uno se les dio, ¿verdad? Y si lo olvidó, pues vamos a cobrarle el doble. No. Vamos a seguir ahí hoy nos toca hablar los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto estuvimos el jueves pasado? ¿Se recuerdan el jueves pasado? La enseñanza creo que estuvo muy bonita y el Señor nos habló de, el bautismo del Espíritu Santo. Como una secuencia quizás de seguirlo, hoy nos toca hablar de los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor, por favor, vaya primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a usar el micrófono para los hermanos que ayuden a leer. Pero vamos a primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de nuestro Dios así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oramos. Amado Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pido la gracia y el favor esté sobre mí para poder transmitir, Señor, esta enseñanza tan hermosa, Señor, este estudio del día de hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, y te pido que los que estamos acá, Señor, abramos nuestros corazones para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice allí, según cada uno ha recibido un don especial. Entonces vamos a hablar, hoy nos toca hablar de los dones del Espíritu Santo. Para ello vamos a ir a Primera de Corintios, vaya conmigo, a Primera de Corintios, capítulo 12, verso, vamos a ir del 1 en adelante, vamos a estar ahí leyendo y luego le doy los textos que van a leer ustedes. Pero ahí en el capítulo 12 de Corintios, el apóstol Pablo escribe a los corintios y oiga lo que le dice a la iglesia de Corintios. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea, que no ignoréis. O sea, fíjese que he estado estudiando esto y la verdad que es tan impactante meterse en esto, porque la iglesia de Corintios era una iglesia que el Señor la bendijo grandemente, espiritualmente, estaba en todo, tenían los dones y todo, pero dice que Él les manda una enseñanza, les manda a hablar en cuanto a los dones, dice, para que no haya ignorancia. Entonces yo quiero que vayamos la palabra ignorancia. Ignorancia no es una mala palabra, ¿verdad? No es una mala palabra, es no sé, falta de conocimiento. Ignorancia es falta de conocimiento. Entonces, por esto mismo que hay falta de conocimiento, hay ahora en la actualidad, en la iglesia del Señor, hay mucho descalabro en cuanto, o mucha discrepancia. Usted puede ver una cosa y otra en cuanto a los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque no conocen. Entonces, el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corintios fuera bien enseñada, que aprendiera bien, que supiera bien que el movimiento de los dones eran necesarios para la iglesia. Entonces dice, verso 2, sabéis que cuando erais paganos, o sea, impíos o no creyentes, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea, antes de no conocer al Señor, éramos arrastrados hacia la idolatría, ¿verdad? Y dice, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema.
o nadie, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces había un movimiento que se estaba moviendo en aquellos tiempos en la iglesia, donde recuérdese que hablamos del Pentecostés, de que cayó la gloria de Dios, la unción, cómo se movía, y muchos empezamos a eso, y la iglesia empezó a crecer y a crecer en ese movimiento muy lindo, muy hermoso del mover del Espíritu Santo. Entonces había ese movimiento, había esto, y ahora, hermano, y fíjese que quiero decir esto porque le voy a hablar de una experiencia personal. Cuando nosotros, el Señor nos alcanzó, algo sobrenatural, el Espíritu empezó a trabajar con nosotros, conmigo, con Pastora, y todo eso. Estábamos trabajando en una iglesia, llegamos, el Señor nos fue usando poco a poco, y empezamos a trabajar con la juventud. Y nos íbamos a retiros, aquí, justamente por acá, por el lado de ¿cómo se llama el otro lado? Lancaster, por aquel lado allá hay unos lugares de retiro, no sé si estarán todavía, pero íbamos a ese lugar y llevábamos a los jóvenes. La verdad, amados, en mí, yo no sabía nada, Lo que yo sabía es que yo tenía un deseo de buscar de Dios, estaba enamorado del Señor y sigo estando enamorado del Señor, y buscaba aquello, y empezamos a recibir cosas que no sabíamos. Y entonces, hermanos, íbamos los jóvenes y íbamos en ayuno, se nos estaba muriendo una jovencita porque no sabíamos que era ayuno. Y estaba en la mañana, estaba la pobrecita toda pálida y todo, y denle en esto y lo otro. No sabíamos, ignorantes. Pues en esa ignorancia empezamos nosotros a recibir llenura del Espíritu Santo. Empezamos a recibir el don de lenguas. Empezamos a recibir, hermano, las visiones y todo eso. Un día, hermano, íbamos con los jóvenes a ese lugar y, hermano, como nosotros teníamos el deseo de buscar, vámonos y nos íbamos con todos. Había que hacer reservación, había que hacer esto, y llegamos y, no, pues le digo yo, pero si venimos a buscar de Dios, ¿qué tanto problema? Déjenos ahí debajo de esos árboles, ahí nos ponemos y ahí buscamos. No se puede, para hacerse la corta, no nos admitieron en eso. ¿Qué hacemos? Nos veníamos de regreso, ya regresando en la bajada esa que hay en el 14. Hay un lugar donde hay para chequear los frenos de los tractores, de los camiones esos grandes, y entonces ahí nos metimos ahí. Aquí adoremos al Señor. Hermano amado, empezamos a alabar a Dios. Ahí, hermano, en ese afuera de la van, ahí ángeles se presentaron. Ahí vimos visiones. Ahí los jóvenes, hermano, vieron demonios. Hermano, empezamos a ver cosas sobrenaturales que no sabíamos. Nosotros no teníamos la enseñanza, pero teníamos la experiencia de lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad?, que llenos del Señor y en esto, pues empezaron los problemas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y pues yo no sé, le digo, que nosotros fuimos allá, hicimos esto y esto pasó, los jóvenes empezaron a hablar en lenguas, se manifestó, ¿viste esto? No se la quiero, pero la ignorancia que hay cuando se ignora del conocimiento del mover del Espíritu Santo. Después, con el tiempo, el Señor me mostró a través de la palabra, esto es esto, y decíamos, esto es lo que vivimos allá. Esto es lo que pasó. O sea, a nosotros nos dio la experiencia primero y después nos dio la palabra, ¿verdad? Pero bueno, como Dios quiera hacerlo. Pero quiero decir esto, que hay mucha ignorancia hasta la actualidad dentro de las iglesias en el mover de los dones del Espíritu. Pero vamos a ver entonces, porque el apóstol Pablo, fíjese que dedica 3 capítulos. Si usted estudia 3 capítulos, dedica solamente para hablar de los dones. Si dedicó 3 capítulos, es muy importante, ¿no cree usted? 3 capítulos, usted puede leerlo para eso. Quiere decir que es importante. Y le dice a la iglesia de Corintios, no quiero que sean ignorantes en cuanto al respecto. Entonces, vayamos ahí siguiendo en el verso 4. Entonces yo quiero que vaya alguien a ver, ¿a quién está listo con el micrófono? Vamos a ver allá, hermana Luna. Ahí, por favor, dele ahí para que lea el versículo 4 y 5. Y aquí, Katy, you gonna read? Ok, Katy va a leer el 6 y 7, ok, hermana, 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Siguiente. Vamos a ver, mira, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, Katy, versos 6 y 7. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ok, entonces hay diversidad de dones, pero dice que el que lo da es el mismo. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que hablamos de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos se recuerdan? Okay. ¿Se recuerdan el ejemplo del vaso, no? ¿Qué sucedía? Decíamos, por ejemplo, hablábamos el vaso y hacíamos que este es un vaso y aquí está el vaso y decíamos que hasta aquí está. Si miran a ustedes, ¿alcanzan a ver ahí? Esta cosa se enfrena, se pone necia. Ahí ¿está bien? ¿Sí? ¿Miran? Ok, entonces decíamos que el vaso está medio lleno. Pero decíamos que cuando llegaba hasta aquí el agua, hasta aquí, y llegaba a llenarse, entonces aquí empezaba ¿qué? A rebosar, mi copa rebosa, mi copa está rebosando, está llena. Y decíamos que cuando esto sucedía era la activación. ¿Se acuerdan que hablamos de la activación? Entonces ahora entendemos esto, entonces vamos a ver las activaciones de los dones a través de la llenura, porque no puede venir la llenura, no pueden venir los dones si no hay llenura primero. No va a haber. El producto de la llenura son los dones. Entonces el Espíritu Santo viene en la llenura y ahora viene la diversidad de dones. Ahora vamos a ver el verso. ¿Quién más está listo ahí? Junior, tal vez tú. En inglés está bien. Verso 8 y 9. To one there is given through the Spirit message of wisdom, to another message of knowledge, by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that same Spirit. Ok. Ahora, entonces ahí empieza ya aquí empiezan ya los dones que vamos a hablar. Entonces dice, pues a uno le es dada la palabra de sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál es el siguiente que dice ahí? A otro palabra de conocimiento, ok. Otra versión dice ciencia, conocimiento, otra. Sigamos en el orden, ¿verdad? Según en el verso 9 dice a otro. Fe por el mismo espíritu. Fe, ajá. Fe por el mismo espíritu. A otros dones de Sanidad. sanidad. ¿Qué verso es ese? 9, ok. Mary, ¿quiere leer el 10? El 10, por favor. Ok, verso 10. A otro poder de milagros. Ok, vamos a ir despacito. A otro de milagros. A otro de profecía. Profecía. A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento. ¿Qué verso es ese? 10. Ahí termina, ¿verdad? No. Ok. A otro diversas clases de lenguas. Clase, género, dice otra versión. Género de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Wow, ese verso tiene mucho, ¿no? Amén. Interpretación De lenguas. de lenguas. Ese es el verso 10, ¿verdad? Amén. Ok, a ver mi hermano aquí, verso 11. Dice, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Un solo cuerpo, ahí nomás. Un solo cuerpo, así también en Cristo. Amén. Entonces, si nosotros regresamos del verso 8 al verso 10, entonces vamos a encontrar, fíjese bien, que hay en el verso 8, a ver, todos juntos, buscando su Biblia, en el verso 8, ¿cuántos encontramos? Hello. ¿Ah?
Dos. ¿Cuáles son, Junior? Ok, entonces en el verso 8 hay dos. Sí, palabra de conocimiento o ciencia, dice en otra versión, science, ¿no? Ciencia. Ok, en el siguiente verso 9, ¿cuál encontramos? A ver, hermano, fe. Ok, solo esos dos. ¿Ah? Amén. Ok, entonces fíjense bien, fíjense bien. Van 1, 2, 3, van 4 ahorita. Van 4. Ok, vamos a ver quién no ha leído. ¿Hermana Ligia quiere leer? Ok, por los ojos. A ver, ¿a alguien más? ¿Amós? ¿Read? Ok, estamos en el verso 10, despacito, para uno por uno, controlarlos. Verso 10 dice, a otro poder de milagros, Ok, ese es el número 5. Ajá. a otro profecía, 6, a otro discernimiento de espíritus, 7, a otro diversas clases de lenguas 8. y a otro interpretación de lenguas. Ok, entonces, esos son las 9 manifestaciones o los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegan? Dijimos, ¿no? ¿Cómo llegan? Ahora vamos a ver esto. Dijimos que nuestro Señor se vació en nosotros. Él nos dio todo en nosotros. El potencial está en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu cuando llegó la llenura? ¿Nos dio o nos activó? Nos activó. No, en nosotros ya está todo. ¿Sí me voy a entender? Ya está todo en nosotros. Él ya nos dio todo. Entonces, cuando llega esto, nosotros lo activamos, lo activa el Espíritu en nosotros. Porque fíjese que los dones son irrevocables. ¿Sabe qué quiere decir irrevocable? Irrevocable. Así se dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vos también. Que no se pueden quitar. O sea, hermano, Dios no da y quita. Dios no te da y te quita. El que da y quita es el hombre, pero dice que el que da y quita le sale la corcovita, algo así. Es un dicho de mi país. Amén. Entonces, Dios ya puso en nosotros. ¿Sí estamos? Él ya está, en nosotros ya todo el potencial de desarrollar ya está en nosotros. ¿Cuándo lo dio? Cuando nacimos de nuevo. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Cuando el Espíritu y sopló, lo puso todo. Él dice que si usted lee, Él se ha vaciado en nosotros. Entonces no es que yo no los tenga. No es que yo no los tenga. Es que yo debo de pedirle al Señor para que me los active. Por eso dice, anhelad los mejores dones. O sea, anhelar ¿qué es anhelar? Tenerlo, quererlo y todo eso, los mejores dones. Entonces, vamos a hacer algo aquí y vamos a dividir estos dones, los vamos a dividir en tres aspectos. Uno, vamos a llamarle dones de revelación. ¿Ok? El otro le vamos a llamar dones de inspiración. De inspiración. ¿Estamos? Y al otro, al tercero, le vamos a llamar dones de poder. De poder. Dones de revelación. Dones de revelación. La palabra dice revelar, de revelación. Entonces voy a preguntar. Entonces, el don de sabiduría, ¿dónde lo ubicaríamos? En revelar. ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, la Biblia dice que es amén. Amén. Entonces, sabiduría vendría aquí. Revelación. Amén. O sea, entonces, vamos a ir despacito cada uno, pero quiero ubicarlos porque tiene que ver en estas agrupaciones. El don de sabiduría, el don de conocimiento o de ciencia, ¿dónde lo pondríamos? ¿Ah? Revelación, ¿están de acuerdo?
Sí, si hay preguntas, vamos a poder hacerlas después. ¿Verdad? Entonces viene aquí, a revelación. Luego dice el don de discernimiento de espíritus. Sí, discernimiento de espíritu. Revelación, en revelación. Entonces, discernimiento de espíritus viene para acá. Entonces vamos a ubicar esos tres primero. Entonces, la palabra, vamos a ir con la palabra de ciencia, palabra de conocimiento. O sea, mire, es tan rico esto, pero nosotros nos hemos quedado con solamente hablar lenguas. Con solo hablar lenguas y con profecía. Es lo máximo, es lo más que se oye. ¿Y los demás 7 dones? Hello. Sí, pero ¿quién los da? El Espíritu Santo. ¿Será que nos hemos quedado? O sea, la iglesia se ha quedado solamente con 2. Pero no debe ser así. Vamos a ver por qué es importante que estén activados en la iglesia. Entonces, el primero, palabra de ciencia. Entonces, fíjese que, a ver, listos con la Biblia, ahí a Katy o Mario, ustedes van a leer Hechos capítulo 5, verso 1 al 4. Búsquenlo, por favor. Hechos 5, del 1 al 4. Mi hermana Luna, vamos allá, con usted va a ser segunda de Juan 4:7, con ella, con segundo 4. You ready, Katy? You ready, Mario? Primera, Hechos 5, del 1 al 4. Okay. Go ahead. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué no concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok. Entonces la pregunta es, ¿quién lo supo? No, a ver, Katy, you read that. ¿Quién lo supo? Ananías y Zafira hicieron en su corazón. ¿Quién lo supo? ¿Estamos bien? Pedro. ¿Cómo lo supo? Alguien le fue y le sopló. ¿Cómo lo supo? Alguien fue y le dijo: mira, te están engañando. ¿Quién lo supo? Ajá. ¿Quién se lo reveló? Por medio de la palabra de ciencia, conocimiento. Entonces, ahora voy a preguntarle yo, ¿necesitamos la palabra de conocimiento en la iglesia? ¿Sí o no? Porque muchos nos van a querer engañar. ¿Sí o no? Alguien va a venir por ahí y miren, que fíjense que yo estoy en la calle y que todo eso, y todo esto y todo, colecten una ofrenda para mí. Hello. Y si somos chocos todos aquí, ciegos, y no hay nadie con el Espíritu Santo. Hello. Ahí vamos a caer, ¿verdad? Pero si hay espíritu de conocimiento, de ciencia, va a decir mentiras. No, está mintiendo. ¡Wow! Entonces, ¿necesitamos el espíritu de conocimiento? Entonces, fíjese bien. Entonces, el conocimiento por el espíritu es de un evento pasado o presente que afecta a una persona, a un grupo de personas. O sea, lo revela. Vamos a ir allá. ¿Cuál le di a usted, mi hermanita? Ya no se acuerda. Está en la Biblia, tranquila. Segunda de Juan 4:7. Segunda de Juan. A ver, y a Mary, Juan 1, 47 y 48. A ver, hermano Samuel. You got it?
Leamos el de Mary en lo que usted busca. Ok, busque 2 de Juan 4:7. Ver Mary, 1 de Juan 47:48. Ok, amén. Juan 1:47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas trabajando de la higuera, te vi. Ok. Entonces ahí Jesús está activando el espíritu de ciencia o de conocimiento. Ya te conocía. Dios me reveló. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, bien, mire, lo necesitamos en la iglesia. Diga amén, hermano. Lo sí necesitamos. A ver, hermano Samuel, ¿ya lo tiene? Segunda de Juan 4:7. Es que no hay. ¿No hay? No hay. No hay segunda de Juan. Segunda de Juan, nomás tiene un. Juan nomás tiene un. Ok, entonces es Juan, perdón, Juan 4:7, perdone. Oh, no, era el punto 2, I'm sorry. Juan 4:7. Es que tengo punto 1, punto 2 y punto 3. Ok, Juan 4:7. Amén. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Ok, vamos a, ese pasaje es muy conocido, ¿sí o no? Amén. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Dame de beber. Sí, pero le dijo, ve y llama A tu marido. a tu marido. Y ella contestó. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Sino qué? Ok, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo él? ¿Porque era Jesús? No porque era Jesús, porque el Espíritu Santo, amén, ¿sí está conmigo? Le reveló. Entonces, mire el don de conocimiento. El don de conocimiento nos va a hacer a nosotros a revelar, nos va a hacer a nosotros ver. Entonces, es importante en la iglesia como es importante el don de lenguas. Entonces vamos ahora, ya hablamos ahí de este. Vamos ahora al de sabiduría. Sabiduría. A ver, Amós. Hechos 11:28. Hechos 11:28. Mi hermano, aquí, mi hermano. Ajá. Hermano, Hechos 27:10. Sí, a ver, Hechos 11:28, Amós. Amén. 28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, Ujú. daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Ok, entonces, fíjese que él dio por la palabra que iba a haber una hambruna, que venía una hambruna. Esa es palabra de sabiduría. ¿Está conmigo? Sabiduría, conmigo sabiduría. Entonces le fue revelado lo que venía. Entonces, cuando fue revelado, entonces, si viene la revelación, ¿para qué viene? Para que como iglesia nos preparemos. ¿Se acuerda usted cuando José tuvo lo mismo que le reveló el Señor, que iban a haber 7 años de hambre y 7 años de mucha prosperidad? Es lo mismo, es el don de sabiduría. Entonces lo necesitamos en la iglesia. O sea, necesitamos todos los dones activados. Amén. A ver, ¿qué le dice usted, hermano? Sí, ajá. Hechos 27:10. Gracias. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio Ajá. y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ok, entonces, fíjese ahí, mire la palabra de conocimiento. Le estaba enseñando, le estaba mostrando que iba a venir que venía una tormenta, que iban a enfrentar y que la nave iba a tener un daño. Pero ¿qué estaba haciendo? Preparándolos.
Pero creo que más adelante le dice, pero teman que nadie va a fallecer. O sea, está diciendo, entonces necesitamos el don de sabiduría, el don de conocimiento. ¿Cuál es el otro que ubicamos en revelación? Discernimiento de espíritus. A ver, entonces fíjese, el conocimiento por el espíritu es un evento futuro a diferencia del don de profecía, es muy diferente. ¿Ok? La palabra de sabiduría señala un acontecimiento o hecho que va a suceder. Amén. Ahora, discernimiento de espíritus. Vamos a ver ahí, Mary, Mateo 8:23. Mateo 8:23. Junior, go con Hechos 13, 9, 10. Act 13, 9 to 10. Y hermano Samuel, Hechos 16, 16 al 18. O sea, vamos a ver discernimiento de espíritus. Entonces, fíjese que el discernimiento viene por el don del espíritu. Por el don del espíritu. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el primero que le di? ¿A quién? Mateo 8:23. Ajá. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Ok, vamos a ver. Entonces, si usted mira ahí, y mira un poquito, usted va a ver que ahí se levantó una tempestad en la barca. Se levantó una tempestad. Y entonces Jesús, hermano, les dice a ellos que esa tempestad era causa de espíritus contrarios. Y lo reprendió. O sea, a ver si lo encuentra ahí, Mary. Por ahí usted lo va a ver. Entonces, cuando el Señor vio contra qué estaba peleando, entonces reprendió contra lo que estaba peleando. 26. A ver, léalo, please. Verso 26. Ajá. Les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, Ujú. hombres de poca fe? Entonces se levantó reprendiendo a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Ok, entonces él pudo ver que él discernió el espíritu que se estaba moviendo. Entonces, ¿necesitamos el discernimiento de espíritus, amados? Lo necesitamos. A veces, hermano, podemos estar peleando contra algo y no sabemos qué es. Podemos estar peleando con una enfermedad y creemos que es una enfermedad, que es un virus, pero puede ser un espíritu que estemos peleando. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritus en la iglesia, en la casa, lo necesitamos. Necesitamos, a ver, diga conmigo, necesitamos. Entonces esa va a llegar por la llenura, ¿verdad? Y va a llegar. Entonces la necesitamos. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Okay, ¿cuál es el otro versículo que di? A ver, ajá. Hechos 13, ¿verdad? Yeah. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord?" Ok, el apóstol Pablo discernió el espíritu que estaba en esa persona y le dijo, hijo del diablo. O sea, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Por revelación. Digo amigo, discernimiento. Por favor, no revelación, discernimiento. Discernir. Por ejemplo, digamos que hay un gran viento. Y usted dice, es que está soplando los vientos y todo. Y alguien se levanta y dice, no. Es un espíritu que está soplando y tenemos que pelear contra eso. ¿Ve la diferencia? Pero va a llegar a través del discernimiento de espíritus. Amén. Ahora, la otra que falta una más. Hechos 16:16. Ujú. Hechos 16:16. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. El 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Mire, que analicemos el pasaje.
¿Qué decía ella? Estos son nombres. Sí, no, pero ¿qué decía? Estos son, Dice, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿era verdad? ¿Sí? ¿Era verdad? Entonces el Espíritu puede decir una verdad. Hello, ¿sí o no? Y entonces hay que haber discernimiento. Porque él dijo, hey, como que algo está malo aquí. Pero imagínese que usted le dice, oh, siervo de Dios, oh, el siervo, oh, el siervo. Y usted dice, no, pues sí soy el siervo, sí es verdad, sí es verdad. Pero el discernimiento de espíritu discernió que lo que había en ella era un espíritu. Entonces, bajo la revelación necesitamos la activación de estos tres. Amén. Vamos al siguiente por el tiempo. Entonces ahora vamos a hablar el don, discernimiento significa conocer entre una cosa y otra, discernir espiritual aplicable a un espíritu o a un ambiente determinado. O sea, eso es discernir, discierno. Por el espíritu discierno. O sea, que esto no, eso no está bien, que esto. O sea, mire, interesante activar el don de discernimiento. Ahora vamos a hablar ahora del don de inspiración. Sí. Bueno, no, ese es otro. Porque ahí estamos hablando de revelación. Esa revelación. El discernimiento es que usted puede, por ejemplo, usted no tiene que discernir la palabra, porque es la palabra de Dios, no la discierne. Dios le da revelación, eso se llama rema. Cuando usted está leyendo la Biblia, wow, rema, se le hizo vida. No es discernir la palabra, no. Usted discierne lo que un ambiente, lo que se está moviendo. Por ejemplo, de repente miramos de que fulano se enfermó. Y dice, Señor, pero ¿por qué si estaba bien? Yo discierno que es un espíritu que lo está atacando. Sí, exacto. El espíritu nos va a dar discernimiento que necesitamos en la iglesia, discernimiento. Porque fíjense, a veces estamos peleando, hermanos, y no sabemos cuando estamos peleando. Fíjense, cuando llegamos a Fontana, allá habían unas cosas tremendas, hermano. Yo le dije, Señor, muéstranos contra qué estamos peleando. Muéstrame, Señor. Y Dios me mostró, por el espíritu de discernimiento, dos hombres así, mire. Mire, la puerta se quedaba chiquita, más grande que la puerta, pero así, mire, tremendos. Y estaban los dos en la puerta. Yo discerní. ¿Qué estaban haciendo? Deteniendo a que nadie entrara. Está deteniendo que la gente entre. Entonces ya sabía contra qué estaba peleando. Empezamos a discernir. Por el discernimiento empezamos a pelear contra eso. Entonces hay que pedirle al Señor el discernimiento, muy importante. Amén. Entonces vamos a los dones de inspiración. Entonces vamos a ver, inspiración. Vamos a ver, ¿a dónde vamos a hablar un poquito aquí de inspiración? No el grupo inspiración, sino... Tranquilo. Ok. Inspiración, el dones de inspiración. ¿Dónde vamos a ubicar? A ver, vamos a ir en el orden que tenemos aquí. Fe. ¿Dónde ubicaríamos fe, amados? ¿Dónde ubicaríamos fe? Poder. Usted se lo sabe ya, hermana. Pues todos los están, el Espíritu le está ayudando y está discerniendo. Ok, entonces fe lo vamos a poner a poder. Amén. Sanidad. A poder. ¿Por qué? El poder de sanidad. Muy bien, ok. Milagros. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, ya no hay más revelación. No hay que discernir mucho para los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda profecía. Entonces, profecía, pues ya no hay dónde ir, tendría que ir a inspiración. O sea, fíjese bien, estos son dones revelativos, estos son dones de inspiración. Me llegó la inspiración, esto me lo reveló. Esto es inspiración. Ahora, ¿cuál es el otro que queda? Género de lenguas. Género de lenguas y interpretación de lenguas. Ok, entonces vamos a ir a los dones de inspiración. Entonces vamos a ir a los dones de inspiración. Vamos a hablar primero del género de lenguas.
género viene de la raíz genos. Genos quiere decir, hermano, tipos o clases. Tipos o clases. O sea, que no hay una lengua solamente. Cuando cayó Pentecostés, ¿qué cayó? Sí, pero ¿qué cayó? Género de lenguas, porque dice que unos aquí, otros en otro y otros en otro. Género de lenguas. Sí, cayó. Entonces, hermano, fíjese que los que tenemos ya ese activado, tenemos que decirle, Señor, dame otro género. Dame otro género. Género es otro tipo, dame otro, Señor. ¿Ok? Entonces, género de lenguas. El género de lenguas, entonces, ya le dijimos allá en Hechos, cuando cayó, ¿no? Entonces, a ver, Mary, primera de Corintios 14, 27 y 28. Entonces, hermano, fíjese bien, entonces el Señor da diferentes lenguas. ¿Ok? Primera de Corintios 14, 27 y 28. Vale, vamos. 27. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. 28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Fíjese el orden que hay. ¿Se acuerdan que hablamos de que el apóstol Pablo les instruyó a Corintios? Porque hermano, imagínense ese culto de Corintios, todos llanos en lenguas, todo, hey, hello, sí, me entiende, y todo, no, entonces dicen, no, un momentito, que hablen dos o tres, porque tenemos que terminar el culto, tenemos que hablar, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Tenemos que discernir. Entonces, cuando no hay orden, cuando no hay enseñanza en las iglesias, hermano, yo he estado en iglesias donde, Dios mío, una por allá y el otro por acá y el otro por acá y hermano y se dice, hey, aquí no hay orden. Entonces están diciendo, sí, vamos a activarlos, pero dos o tres y vamos a ver que tenga interpretación si hay, y si no hay, pues entonces para usted solo se edifica. Amén. Fíjese, entonces estamos viendo el don de lenguas, género de lenguas. Amén. O sea, otra vez vamos a entrar ya otro día en detalles de lo que es esto, pero ahorita nada más estamos ubicando los dones, cómo es que deben de ser. Entonces, el género de lenguas es, hermano, Dios no tiene una sola lengua, puede en varias formas. Entonces, una persona que habla lenguas puede hablar una, otra forma y esto, o Dios puede darle más. Amén. Entonces, género de lenguas. Ok, vamos a interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14, 13. ¿Alguien lo quiere leer? Gracias, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sigo, hermano? Sí, no, ahí está bien. Entonces, fíjese bien. Entonces vamos a decir, aquí hubo una lengua, ¿verdad? Habló en lenguas. Pero muchas veces Dios activa en la misma persona que habla lenguas, activa la interpretación. Muchas veces. Pero muchas veces el Señor lo activa con el mensaje en lenguas, y Mary, por decir así, recibe la interpretación de lo que está diciendo. Entonces, Señor, dice Mary, así dice el Señor. ¿Ve? Lo recibió de lo que estaba eso. Entonces, qué lindo cuando eso empieza, porque eso enriquece la iglesia. Entonces, la iglesia es enriquecida, hermano, cuando tenemos esto. Pero por ignorancia. Es que a veces, no sé, hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia esta, ahí donde estábamos nosotros, y que el Señor nos había tocado, nos pusieron en disciplina. Fíjese, me pusieron en disciplina porque le cayó el Espíritu Santo a los jóvenes. Sí, estaba en disciplina, hasta me dijeron que endemoniado estaba. No, dije, Dios mío. Pues yo no sabía nada, ¿me entiende? Yo no sabía, honestamente le digo, estamos recién convertidos. Y el Señor, hermano, y dijo, no. Ya nomás me lleva a los jóvenes. Y aquello que ardía en mí, hermano. Entonces, por la ignorancia. Entonces como hay mucha ignorancia, entonces mejor no lo manejo. Entonces mejor lo callo.
mejor digo que no existen, porque ignoro. Pero no, al contrario, enriquece la iglesia. Que es una iglesia donde mire, a mí me sucedió, ya se los he dicho a ustedes. Mire, hermano, yo iba a la iglesia ese día a entregar las llaves. Dije, no, le dije a mi esposa, hoy renuncio. No, ya no. Entrego las llaves hoy. Bueno, me dijo, a ver cómo te va. Sí, después, allá en Inglewood. Y hermano, cuando llego, y mire, cuando uno llega medio desanimado, se sienta en las últimas bancas de atrás. Allá estaba yo tenía mi asiento de anciano ahí, al anciano, mire, por favor, no voy a decir nada. Y entonces, yo estaba allá atrás, allá, pues ya acabo, ya hoy renuncio, espectador. Y de repente, activa al Dios a un don en lenguas. Y después la interpretación. Así dice el Señor, siervo mío, tú que dijiste que renuncias. Y dije yo, tú que has venido, ay Señor, que no vaya a decir mi nombre. Dije, porque ahí sí que me quemó, pero Dios no avergüenza, amén, no es una vergüenza. Mire, ¿qué hizo eso en mí? ¿Qué hizo la activación del Espíritu en mí? Me dio fuerza, me dio fortaleza y empecé a llorar, hermano, y oré, estaba llorando. ¿Te acuerdas? Arriba teníamos un cuartito, allá en Inglewood, un cuartito ahí que se usaba ahí. Ahí me fui a gritar y a llorar. Padre amado, perdóname. Y eso. Y me dice mi esposa, ¿cómo te fue en la renuncia? Ay, dije yo. Yo hubiera dicho que ella le dijo a alguien, pero no. ¿Qué fue? Por eso le digo que esto enriquece la iglesia. Digamos que, por ejemplo, mi hermano, ¿tu nombre, varón? Daniel, bíblico el nombre, aleluya. Digamos que Daniel viene, y Daniel viene con un problema, vamos a decir así, ¿no? Y se levanta. A ti te dice el Señor, tú que vienes, y Daniel dice, oh, Dios mío, ¿cómo se dice el Señor que yo venía aquí? ¿Qué hizo? Lo fortaleció. Entonces necesitamos esto activado en la iglesia. Claro, lo necesitamos, no solamente por Daniel, por uno de nosotros lo podemos necesitar. Le digo yo, a mí me pasó, me activó, pero ¿qué fue? Alguien habló en lenguas y alguien recibió la interpretación. Entonces dije yo, no Señor, ¿cómo puedo negar que eres tú? O sea, que él dijo y el otro empezó la sierva a decir, así dice el Señor. No, hombre. Y eso no fue una, fueron varias veces, pero bueno, entonces, mire que, entonces la interpretación de lenguas. Ahora, vamos a hablar ahora del don de profecía. El don de profecía. A ver, hermano Samuel, Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Despacito, 14, del 1 al 5. Ahí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Don de profecía. El don de profecía es un mensaje para la congregación. Es un mensaje en una forma entendible a todos los oyentes. Ahora, no vayamos a confundir en el don de interpretación. ¿Sí me explico? Porque vamos, lo que dijimos, ¿no? Él recibió y Mary recibió la interpretación. Eso no es profecía. Ella recibió la interpretación de las lenguas. ¿Estamos bien? Ahora, profecía no es eso. Profecía, vamos a ver, leámoslo, hermano Samuel. 14, del 1 al 5, despacito. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Ay, despacito. Entonces, mire, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Anhelemos el amor, pero también deseamos ardientemente los dones espirituales. A ver, levantemos nuestras manos ahora todos y digamos, Señor, deseamos que los dones espirituales se muevan en esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo que dice, desead, que eso sea un deseo, Padre amado, que mire qué lindo es que empecemos a orar, hermanos, para esto. Señor, que se mueva, que Señor levanta, Señor activa, Señor, que los dones espirituales se muevan en la iglesia. Está diciendo eso, pero dice, termínelo, sobre todo. También desead ardientemente los dones
espirituales, Ajá. sobre todo ¿Qué? profecías. Que profeticéis. Que profeticéis, perdón. Dice entonces, fíjese, anhelemos los dones, pero anhelemos profetizar. No es don de interpretación, no es el don de lenguas, es profecía. Verso siguiente, vamos a leer hasta el 5. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ok, vamos despacitos. Entonces, mire qué hermoso esto. Mire, por eso, mire, anhelemos hablar lenguas, hermano. Usted ha oído que cuando estamos en la unción le digo, hable lenguas. O sea, que hable lenguas. O sea, estamos diciendo, actívelo, actívelo, actívelo. ¿Por qué es necesario hablar lenguas? Mire, aquí dice, porque el que habla lenguas no habla con los hombres. ¿Con quién está hablando? Aleluya, hermano. ¿Quiere hablar con Dios? Entonces dice, cuando el ministro le está diciendo a usted, hable lenguas, está diciendo, habla con Dios, actívalo para hablar con Dios. Y dice, y nadie lo entiende. Aleluya, eso es lo bonito, ¿no? Que nadie lo entiende. Porque a ver qué le queremos decir a Dios, ¿verdad? Sino que su espíritu. Entonces, cuando estamos hablando lenguas, es una conexión con el espíritu. Amén. Que sigamos el siguiente verso. 3. Ajá. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire la diferencia. Por eso dice que profeticemos. ¿Por qué? Porque la profecía tiene 3 cosas que hace el don de profecía. Vamos a ver las 3. Las 3. 1, edifica. Diga conmigo, edificación. Fíjese, entonces la profecía tiene que edificar. Edificar es que te apoya, que te ayuda, que te bendice, que te fortalece. Esa es la profecía. ¿Y qué más? Y te exhorta. Exhorta no es regañar. Un día me dijeron allá, hermano, pégale una exhortada. Yo le dije a ver, explíqueme. Cuando usted dice que le pegue una exhortada, ¿qué quiere que haga? Porque el hermano pues no venía a su privilegio, faltaba mucho y eso. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que lo exhorte o que lo regañe? Porque yo creo que lo que usted me está pidiendo es que lo regañe. Pero no, exhortar es animar. Anímalo, dale fuerza. Eso es exhortar. Pero para muchos es exhórtelo, hermano. Regáñelo. No. La profecía. Entonces, cuando en la profecía te regañan, no es de Dios. Amén. No es de Dios. Si te están regañando con la profecía, entonces ese es el hermanito que le caes mal y te está tirando, pues, ¿verdad? Pues, no se atreve a decírtelo directo y dice, así dice el Señor, pero debía decir, así digo yo. Por eso le digo, ignorancia. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis. ¿Tienes algo? Dicen los hermanos allá afuera. Mira, hermano, fíjate que esto y esto, ¿por qué todo eso? Y él te va a explicar y todo, pero no uses la profecía para eso. Amén. ¿Qué más dice que es para consolar? Entonces, consolación es cuando vengo triste, cuando vengo esto, y la palabra, la profecía me consoló. Me consoló. Amén. Vamos, hasta el verso 5, ¿verdad? Amén. 4. Vaya. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aleluya. Hermano, mire, por eso anhelemos profetizar. ¿Qué va a hacer? Edifica la iglesia. Entonces, mire, por eso el hermano edifica la iglesia en la alabanza, edifica esto, pero también puede edificar espiritualmente con la profecía. Edifica la iglesia. Siguiente. 5 dice, yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza, dice, es superior al que habla en lenguas. Dice, a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok. Entonces, él no está diciendo de que estos dones no son necesarios. ¿Sí me entiende? No, son necesarios estos dones. Los necesitamos. Pero está diciendo de que si profetizamos va a edificar a la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces, fíjese, entonces necesitamos entonces
que se active el don de profecía. El don de profecía, ya dijimos que es un mensaje que viene, que edifica a la iglesia. Amén. Entonces, 3 cosas que tiene dentro del don de profecía. Amén. Entonces, ya cuando uno va entendiendo, dice, ah, qué bonito. Ahora, porque lo que queremos es que el Espíritu nos use a todos, ¿sí o no? Pero en la enseñanza nos va a ubicar, nos va a ubicar. Cuando el Señor empezó a moverse, hermano, y empezó la gente a recibir, hermano, hablaban lenguas todos, pero fuimos ubicando porque decían, no va a ser el culto solo de lenguas, sino que 2 o 3 y en orden. O sea, entonces empezó el Señor a poner el orden. Por eso es esto. Entonces, hay iglesias donde uno va y uno se somete al orden. Y no me debo de enojar. Que no, que el Señor estaba hablando no, juicio le va a caer. What? Yo he oído eso, yo lo he oído. Esa es inmadurez del vaso. Es el vaso inmaduro. O sea, por eso, esto nada más estamos tocando solamente así nada más. Ok, nos falta uno más, ¿verdad? De poder. Entonces, en los de poder, primero tenemos fe. A ver, hermano amado, Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, ya lo sabemos. Hebreos 11.1. Mary, Lucas 7.7. David, Matthew 9.20. Mateo 9.20. A ver, Hebreos 11.1. Lucas 7.7. ¿Qué dice Hebreos? ¿Lo tenemos? Ok, ahí está. Entonces, el don de fe, Hebreos 11.1, el don de fe es diferente a la fe. Fe es otra cosa, el don es diferente. O sea, es lo que vamos a diferir, ¿ok? Vamos, ok. Hebreos 11.1. Ajá. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Entonces, esa es fe. Esa es fe. Pero el don de fe es diferente. O sea, no vamos a ¿cómo se llama? A confundir. Pues fe es lo que no se, la convicción de lo que no se ve, de lo que yo lo creo. Esa es fe. El don es activa. Entonces, ¿se acuerdan cuando vino aquel milagro y que dijo el Señor, este solo sale con fe y ayuno y oración? Entonces, el don de fe activó el don de fe, pero no es diferente a la fe. Este es el don. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Ok, a ver. 7:7. Ajá. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ok, entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje? El centurión tenía enfermo al criado. Y entonces le dijo, Señor, ni soy digno de que eres. Entonces, ¿qué se activó? El don de fe. El don se activó. Amén. A ver, David. Amén. Mateo 9:20. Ajá. Dice, he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ok, pero ¿qué dijo ella? El don de fe se activó cuando dijo, sí, tan solo le tocar. Se activó el don. ¿Estamos entendiendo la diferencia de don a fe? Fe todos tenemos fe. Tenemos cierto nivel de fe que tenemos que hacerla crecer, pero el don es diferente. El don es que se activó en ese momento. Se activó y ella dijo, si tan solo le tocare. Eso fue, se activó. Amén. Ahora, entonces ya tenemos fe. Ahora vamos a ver al don de sanidad. Don de sanidad, a Junior, Mateo 15:30. Mateo 15:30 y Hechos 3:6. Hechos 3:6. Solo dos vamos a leer. Entonces, don de sanidad es un beneficio que Dios trae, hermano, del Espíritu Santo al pueblo, a la gente, a las personas. O sea, ¿ready? Ok, vamos.
great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. Ahí estaba el Señor sanando a los enfermos, paralíticos y todo. Ese es el don de sanidad. Por ejemplo, el evangelista va y dice, vengan los enfermos. ¿Qué tiene él en ese momento? El don de sanidad. O sea, el don es que se activó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese. Mira lo que sucede muchas veces en la iglesia, con pastora, más que todo. Ella está ministrando y tiene el don activado. Terminó el culto, el don se cerró. Porque lo activó el Espíritu por ese momento. Se cerró. Y cuando llega a la oficina, hermana pastora, ¿no quiere orar por mí? Hermana, pero ¿por qué no pasó cuando estaba ahí? Yo voy a orar. Pero la activación estaba cuando estaba la administración. ¿Entiende? O sea, esa es la diferencia. Es cuando está activado. O sea, cuando es que estos son dones que se activan. ¿Estamos de acuerdo? Estos se activan, no es que yo ande con el don de sanidad todo el tiempo. A ver, voy al hospital y, no, voy al hospital y se mueren. Sí, una vez mandamos a un hermano allá, vaya a orar por el enfermo que está enfermo, se murió, hermano. Y después mandamos otra vez allá, se murió. Dijimos, no, este los está mandando y nosotros queremos que se sanen. Al revés estaba la cosa. Entonces no es cuando yo diga, no es cuando yo quiera, es cuando el don se activa. Es como las lenguas. ¿O voy a andar hablando todo lenguas todo el día? No. Han habido casos sobrenaturales que ha pasado, pero tiene que cesar. ¿Sí o no? No me está profetizando todo el tiempo, todo las 24. No. Es que lo activó. Por eso se llama los dones del Espíritu Santo, que lo activó. Entonces el don de sanidad, hermanos, cuando esté moviéndose el don de sanidad, movámonos y metámonos. No, pues que me da pena, es mejor que ore allá el pastor allá afuera, allá atrás por mí. Yo voy a orar por ti, pero puede que no recibas. Porque el don estaba activado. Y es lo que la pastora me dice, ¿por qué no pasan cuando estamos ahí? Pues le digo, ¿yo qué hago? Se enoja conmigo, pero le digo, tenemos que aprender que en ese momento está el don activado. Ese es el momento de ahora es cuando. Pero ya después que pasó, voy a orar por ti, pero ahí es la misericordia de Dios. Pero el don de sanidad estaba activado en ese momento. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, el otro, ¿quién más? ¿Quién es? Hechos 3:6 dice, Sí. pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Qué se activó ahí? El don de sanidad. ¿Cuántas veces no habrá pasado Pedro y Juan? Y ahí estaba. ¿Sí o no? No era la primera vez que lo iba. Ese era su puesto. Sí, ahí estaba su modus vivendi. Estaba trabajando. ¿Cuántos había pasado? Pero en ese momento se activó el don de sanidad. Le dijo, siento como que Dios quiere levantar a este. ¿Nos ponemos de acuerdo? Claro, ahí se lo levantó. ¿Por qué? Porque se activó el don de sanidad. Amén. Bueno, estamos entendiendo, ¿verdad? Ok, ahora vamos al último. El don de milagros. El don de milagros no es el don de sanidad. O sea, mire, le voy a explicar. Cuando, no sé cuántos oyeron del evangelista G. Ávila. Hermana, qué siervo de Dios, hermano. Qué calibre. En sus campañas, hermano, vengan ahí, los enfermos vengan. Y hermano, íbamos enfermos porque, hermano, que un catarro, que esto, que azúcar, que esto y lo otro. Esos son sanidad. El don de milagros, yo lo vi. Nuestra sobrina, hermano, nació con pies planos. Usted sabe lo que es nacer con pie plano. Y entonces, hermano, cuando estaba eso actuar, le dijimos, llévalo. Y el otro, no. Pero la esposa, pues, más creyente, dijo, pues, Señor, hazlo. Y dijo él, los de pie plano, quítense los zapatos, dijo. Y le quitó el zapato a la niña. Y mire, lo vi con mis ojos. Le hizo la curva. Ese es un milagro.
Ese es un milagro. ¿Sí? No es sanidad, ese es milagro. Entonces hay que diferenciar milagros al don de sanidad. Y a veces nosotros nos metemos todos juntos. Pero no, es un, Señor, quiero un milagro. ¿Qué quiere? ¿Sanidad o milagro? Porque a veces le llegamos al Señor, Señor, haz un milagro. Pero tú quieres sanidad. Y por eso que dice que pedimos y no sabéis pedir, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos la diferencia? Bueno, entonces ahora vamos a ir a unos dos textos para ir terminando. Juan 2.9, hermano Samuel, Juan 2.9. Katy, que no ha leído por muchos ratos, Mateo 14.25. Solo dos solamente para dar nada más entender ahí. Ok, el don de milagros fíjese que viene, hay una palabra que es muy, muy importante que se llama dunamis. Dunamis es poder. Entonces, a ver, ¿cuánto lo tiene, hermano Sammy? Amén. A ver, dígalo. Dice Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que sirvían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio. Ok, ¿cuál fue el milagro ahí? Convirtió el agua en... ¿Es ese milagro? ¿Es ese milagro, sí o no? ¿O es sanidad? Es milagro. El milagro, el don de milagro es algo sobrenatural. Convirtió el agua en vino. Mire, no me lo crea, pero el hermano que me contó esto iba para Arizona. No se fijó por venir en la unción, cantando y alabando, y se le acaba la gasolina. Próxima gasolinera estaba como a 40 millas. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y llevaba un galón de agua por si se le calentaba el carro. Dijo, Señor, ¿qué hago? Y mire, el Espíritu lo guía y le dice, ponle el agua. Señor, pongo el agua. Bueno, pues, ¿quieres quedarte aquí o quieres llegar? Y dice que, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Le echó el galón de agua y llegó a la próxima gasolinera. No sé si usted lo quiere creerlo. Hermano Tony, nosotros miramos un caso igual con un siervo. Estábamos en un parque. ¿Sí? Y se le acabó la gasolina y nosotros nos estábamos riendo de él. Ajá. Y le decíamos, se llamaba Crescencio, le decíamos Chencho, hermano Chencho, échale agua. Y pues nosotros estábamos vacilando, nosotros le íbamos a dar para que le pusiera gasolina. Y va y le pone agua y el carro arranca, hermano. Eso nadie nos lo contó, nosotros lo vimos. Sí, ajá. O sea, vemos los milagros. Entonces cuando le pidamos, pero hermano, el milagro sucede cuando se activó el don. ¿Estamos conmigo? Entonces yo puedo estar diciendo, Señor, Señor, pero si no está activado. Entonces, ¿cuántos queremos que se active eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tener fe? Aleluya. Un sticker para él, por favor. Ok, he's going okay. Una estrella. Aquí. Activa. Entonces, ¿cómo está? Sé llenos. ¿Por qué quiere que seamos llenos? Para que se active esto en la iglesia, amados. Entonces, si venimos, ¿cómo veniste hoy? Vengo de medio tanque. ¿Cómo llegas? Aquí en un cuarto ando, 3 cuartos. Y yo necesitando ver un milagro, necesitando ver que alguien lo use el Señor. ¿Queremos ver esto, amados? ¿Es para la iglesia de hoy? ¿O ya se acabaron? Eso es lo que dicen otros ignorantes. Sí, porque como es más fácil decir que ya no existe, andar una vida carnal es más fácil. Pero buscar de Dios y llenarse de Dios es más difícil, ¿verdad? Pero sí existe. Yo lo he visto y lo he vivido. Les digo, cuando estábamos, hermano, mire, en la calle Pacífica, allá en Hyde Park, íbamos a predicar.
terminaba el servicio el domingo, me llevaba a los niños y íbamos a predicar allá. Yo no sabía, hermano. Yo solo sabía que el Señor me dijo, ve a predicar y ve la palabra. Y hermano, ahí empezamos a hablar, ahí enfrente de un teatro, hermano. Mire que vimos cosas tan lindas. Había un teatro enfrente de la parada, hermano. Y hermano, en el teatro, en la línea, ¿quiénes creen que habían? Cristinos, para ir a ver la película. Y se salían de la línea, hermano. Y daban la vuelta y venían acá. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero aceptar al Señor. Mire qué lindo lo que vivimos. Pero mire esta, hermano. Una mujer que llega ahí, hermano. Y llega estorbada. Ay, la Biblia dice que pongas manos y que ores. Pues yo, Padre, en el nombre. Y se manifiesta el demonio. Ahí en la calle, en la Pacífica, empezó a revolcarse. Y toda la gente, hermano, todos los ojos de la gente. Y yo, Padre amado, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué hago, Señor amado? Le digo, a mí el Señor me dio la experiencia primero y después me dio la letra. Entonces cuando empecé a recibir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, mire qué lindo vivirlo, hermano. Eso es lo más precioso. Entonces, ¿se puede? Vamos, entonces ya terminamos, ¿verdad? ¿Dónde? Mira, ¿falta una? A ver, vamos. Katy. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Es milagro? ¿Es milagro? Porque el milagro va en contra de todas las leyes naturales. No, imposible. Un vehículo fue hecho para correr con gasolina, no con agua. Imposible. El vino sale de la uva. Imposible. Imposible poder caminar en el mar porque la gravedad me jala. Entonces, le voy a creer al Espíritu Santo. Hello. Entonces el Espíritu Santo puede romper los moldes y puede llevarnos arriba de lo que es el amor de Dios. Amén. Entonces por eso yo les digo, sí lo podemos alcanzar, amados. Sí podemos vivir una vida en el Espíritu rica, linda y hermosa. Yo espero que la iglesia lo vivamos. Porque se ha perdido, hermanos. Se ha perdido, hermano. Pero Él no ha cambiado. ¿Lo ha quitado? No lo ha quitado. Los dones son irrevocables. Él no los ha quitado. Aquí los tengo, pero dormidos, inactivados. Ahí está. Entonces, pidámosle al Señor, pidámosle. Espíritu Santo, Señor, vamos a buscar llenura. Hermano amado, busquemos la llenura, iglesia. Busquémosla, hermano. Mire, 2 o 3, no importa, hermano, pero la llenura del Señor es lo más rico. Amén. Entonces terminemos diciendo, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé los dones espirituales para vivir un evangelio de poder. Un evangelio de poder. Los dones del Espíritu Santo deben ser ministrados al cuerpo de Cristo para que nos edifiquen, para que edifique la iglesia. Los dones espirituales son unciones guiadas por el Espíritu y tienen como objetivo equipar y preparar la iglesia. ¿Sabe usted cuánto cristiano en un tiempo vibró, en un tiempo activó y se ha dormido? Quizás usted y yo, quizás, no sé, quizás en nosotros un día hubo esto. ¿Dios te lo quitó? No, ahí está. Pero Dios te dice, actívalo. Amén. Pongámonos de pie. ¿Y qué tal si anhelemos, amados? Anhelemos pedirle al Señor, Señor, vamos a llenar y vamos a buscar a ser llenos del Espíritu. Porque cuando llegue la llenura, como el ejemplo que dábamos del vaso, que la hermana Linda tuvo el vaso y cuando le echábamos el agua, y empezó el agua a sobre, ¿cómo se llama? A rebosar. Entonces activamos los dones. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Primeramente, Señor, yo te quiero pedir perdón. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Sé que has puesto los dones en nosotros. Tu palabra dice que los anhelemos, que lo anhelemos, que sea un anhelo.
Pero Señor, quizás andamos en nuestras rutinas, quizás andamos en nuestras agendas, quizás andamos, Señor, y nos hemos despreocupado, Señor, y nos hemos descuidado, Señor, de buscar la llenura, la llenura, la llenura, lo que va a traer la solución a los problemas.